Como ya hemos visto cómo se resuelven los triángulos rectángulos, vamos a empezar a resolver triángulos no rectángulos, o sea, aquellos que no tienen un ángulo de 90 grados. Para ello vamos a utilizar dos teoremas, el teorema del coseno, que vamos a explicar en este vídeo, y el teorema del seno, que explicaremos en un vídeo más adelante. Vamos con el teorema del coseno, que va a relacionar un ángulo, C, los ángulos se representan con letras mayúsculas, con los tres lados del triángulo. En este caso, el lado y el ángulo se denominan con la misma letra, pero uno en mayúsculas, el ángulo, y otro en minúsculas, el lado. El lado C es el opuesto del ángulo C, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues el teorema del coseno lo que dice es que C al cuadrado es igual a A cuadrado a la suma de los otros dos lados al cuadrado, A cuadrado más B cuadrado, menos el doble de A por B por el coseno del ángulo opuesto del lado C, o sea, el coseno de C mayúscula. Lo más importante es entender que el ángulo C y el lado C son opuestos, que son los que van en el teorema del coseno, aquí y aquí. Muy bien, vamos a ver para qué vamos a utilizar este teorema. Dos casos. El primer caso es cuando nos den dos lados de un triángulo y el ángulo que forman esos lados, ¿de acuerdo? A mí me están dando los dos lados que forman el ángulo de 23 grados. Y lo que me piden es el lado opuesto, el lado X. Muy bien, pues en este caso directamente es muy sencillo porque se aplica el teorema del coseno tal cual. Porque el teorema del coseno me dice que el lado opuesto del ángulo que tenga, x cuadrado, es igual a la suma de 12 cuadrado más 9 cuadrado, menos el doble de A por B, de 12 por 9, por el coseno del ángulo que forman esos dos lados, 12 y 9, o sea 23 grados. ¿De acuerdo? Porque x y 23 grados son lado y ángulo opuesto. Muy bien, esto ya es simplemente hacer las operaciones. Podéis hacer esto, lo podéis introducir en la calculadora tal cual, 12 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 por 12 por 9 por el coseno de 23, ¿vale? Lo podéis introducir en la calculadora tal cual y veréis que da 26,17. Solo nos quedará hacer la raíz cuadrada de 26,17 y da 5,12 metros. Esta es la longitud del lado que me pedían, del lado X. Este es el primer caso, es el más sencillo. Me dan dos lados y el ángulo que forman esos dos lados. Vamos con el otro caso en el que vamos a utilizar el teorema del coseno. Este caso es aquel en el que conocemos los tres lados de un triángulo, no rectángulo, por supuesto, y queremos calcular sus ángulos, cualquiera. Vamos a empezar por A, me daría igual para A, para B, siempre teniendo en cuenta dónde tengo que colocar cada elemento en la fórmula del teorema del coseno. Muy bien. ¿Qué me dice el teorema del coseno? El teorema del coseno me dice que el lado opuesto del ángulo que quiero calcular, 5,12 al cuadrado, es igual a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, el cuadrado de los dos lados que forman el ángulo, menos 2 por 12 por 9 por el coseno del ángulo que forman 12 y 9. O sea, el opuesto a 5 con 12, el opuesto a este, que es en este caso no lo conozco, es el coseno de A. Pero ¿qué ocurre? Que si observáis la fórmula, tengo todos los datos menos el coseno de A. Pues simplemente voy a despejar el coseno de A pasando todo al otro lado. 5,12 al cuadrado, este 12 al cuadrado pasa restando, este 9 al cuadrado pasa restando, pero cuidado, todo esto está multiplicando al coseno de A, pasa dividiendo y con el signo negativo, por tanto será menos 2 por 12 por 9. Haciendo todas estas operaciones, si lo hacéis, os debería dar igual a 0,926. Podemos utilizar en la calculadora la función arco coseno, que sabéis que está en la tecla Shift cos, porque así hacéis coseno a la menos 1. Si utilizáis esa función, os tiene que dar que A es igual a 22,19 grados. De esta forma ya estaría calculando el ángulo A, que era el que quería calcular. ¿De acuerdo? El teorema del coseno es sencillo. Simplemente lo voy a aplicar en dos casos. El que hemos visto antes y en el de ahora, que me dan los tres lados y me piden los ángulos. Muy bien.